Después de los trágicos hechos del año 2000, la masacre paramilitar del 3 de noviembre, la toma guerrillera del 6 y 7 de diciembre, fueron los hechos más luctuosos que ha vivido nuestro municipio a lo largo de su historia, lo cual generó que la dinámica social de nuestro municipio cambiara por completo. Para el 16 de diciembre de ese mismo año, la población civil realizó una actividad que se llamó la Granadatón. Muestra esa capacidad que tiene el granadino de levantarse, de resiliencia. Y allí estuvo un artista, Fausto, interpretando la canción El himno de la alegría. Y muchos hoy nos hemos preguntado por qué Fausto se vinculó tanto con la reconstrucción social de Granada. Fausto es un reconocido artista de la música balada, creador de éxitos como Agua Caliente, Susana, Soñando con el Abuelo, entre otros temas que hicieron que su voz y figura trascendiera a nivel nacional e internacional. Desde el inicio de su carrera, en el año de 1970, su vida ha girado en torno a la música. Hoy, sin embargo, no conversaremos solo con el artista, sino con la persona, el ser humano sensible y comprometido que más allá del escenario decidió sumar su voz y su presencia para acompañar la recuperación social y anímica de un pueblo azotado por la violencia y marcado por hechos que provocaron el desplazamiento de sus habitantes. Canciones como El himno de la alegría, Canta más bien que llorar, Soñando con el abuelo, fueron esas melodías que acompañaron a Fausto en los diferentes momentos en que estuvo en nuestro municipio y quedaron grabados en la retina de todos los granadinos. En medio de un contexto doloroso, la presencia de Fausto no fue únicamente la de un artista reconocido, sino la de un ser humano dispuesto a escuchar, a abrazarnos con su música, a brindar un espacio de esperanza. Su llegada a esta comunidad no respondió a compromisos comerciales ni a giras programadas. Fue un acto de solidaridad, nacido de la convicción de que el arte también puede sanar, reconstruir y tender puentes donde la violencia deja heridas abiertas. Con su voz, tan asociada a la nostalgia y al romanticismo, se convirtió en un hilo conductor que permitió que muchos recuperaran el valor de la memoria, la dignidad y el sentido de pertenencia. En cada diálogo, en cada canción compartida, reafirmó que la música no solo acompaña la vida, también ayuda a recomponerla. Fueron muchas las veces que estuvo Fausto en el municipio de Granada. Gracias a esto fue declarado hijo adoptivo del municipio y fue condecorado por la Alianza por Granada. Pero quedó algo pendiente, según nos lo ha contado el mismo Fausto. Quiere volver a Granada, pero esta vez con toda su agrupación y volver a hacer un concierto de alegría, de esperanza en nuestro municipio. Vamos a conocer un poco más de este artista y de este ser humano que acompañó a Granada en esos años difíciles que el conflicto armado se empecinó con nuestro pueblo. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Hoy nuestro invitado es el cantante Fausto, anecdotario granadino. Hoy es una entrevista muy especial, queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Queremos conversar con Fausto porque Fausto estuvo presente hace 25 años en esos hechos tristes, desafortunados que vivió nuestro municipio y nos acompañó a resurgir, a salir nuevamente adelante con su voz, con su música, con su ánimo. Y hoy queremos conversar de muchos temas con él en nuestro programa. Y le damos la bienvenida. Fausto, bienvenido nuevamente a Granada, ahora a través de las pantallas de Voz Televisión. Muchas gracias también a ustedes, bienvenidos a esta casa, que estamos en la casa de mi cuñada, muy querida, nos ha facilitado la posibilidad de estar con ustedes aquí porque debíamos estar aquí en este momento. Y ustedes como buenos periodistas nos pescan donde estemos, ¿no? Así que qué bonito poder estar con la gente de Granada, con todos ustedes, gente que valoro, que aprecio, que honra mi tierra,
que dignifica mi tierra con sus tradiciones y con su trabajo y con su vida. A ustedes les doy las gracias más bien por todo lo que hacen a diario, a pesar de todas las agresiones que han tenido de parte de las personas que quieren destruir nuestra nación, nuestra cultura, nuestra identidad, no solo la identidad de personas, sino la identidad cultural, la identidad nacional y hasta la identidad religiosa o espiritual más bien. Creo que esa es una de las cosas que nos ha unido, porque yo considero que Granada ha sido poblada, desarrollada por gentes que han tenido ese criterio de construir vidas, de tener muy claro cuál es el norte y de ser muy honestos, de ser muy trabajadores, de ser gente muy capaz. Y eso es lo que tal vez nos retrotrae una frase muy antigua que dice que nadie le tira piedras al árbol que no da frutos. Granada ha sido una población y una colectividad que ha dado frutos en Antioquia y en Colombia. Y no solo eso, hace rato hablábamos de lo que han hecho en Antioquia, en el Hueco, en el comercio y que en todo el país y en otros países también. A mí me tocó que en Londres los amigos me invitaban, Fausto, vamos, hay un lugar muy bueno donde venden cosas muy buenas, muy baratas. Y yo no tenía el tiempo, pero un día dije un fin de semana, pues voy a ir a visitar este lugar que me han invitado tanto. Y fuimos, y cuando llegué ahí, toda la gente, Faustino, ¿cómo estás, Faustino? Y claro, eran paisas, y la mayoría de la gente que había ahí eran gente de Granada, del oriente antioqueño, todos prácticamente. En Londres. En Londres, imagínate, algo que uno no se esperaba. Y uno se los puede encontrar en muchos lugares, en Chile, se los puede encontrar en Ecuador, trabajando. Yo fui hasta Vilcabamba, en el sur de Chile, en La Loja, y allí me encontré comerciantes colombianos del oriente que estaban, es como una... Es una raza, es una tradición, es una bendición que ha tenido nuestro país poder ver cómo se ha desarrollado esta población y este oriente nuestro a través de ustedes. Fausto, entonces, según lo que nos relata, su contacto con Granada o con granadinos, digamos que es de mucho tiempo atrás, de antes de ese 2000, ¿usted ha tenido cierto contacto, cercanía con granadinos? Sí, desde niño, porque nosotros vivimos en un barrio, yo nací en un barrio que se llama Las Palmas, en Medellín, y que era muy cerca de un cerro que se llama El Salvador, ahí donde termina la calle San Juan. Y allí había gentes del oriente, ahí había gentes de Granada, había gentes de los municipios de oriente, de Marinilla, y fuimos haciendo como esos nexos de amistad, de reconocimiento, de ver que eran familias bien constituidas, que respetaban, que eran cristianos, católicos, que tenían esa característica de ser gentes espirituales. Y hice amigos muy especiales todos, Ramírez, Giraldos, bueno, ¿para qué les cuento cuántos pueden ser los que... Muchos amigos granadinos han acompañado, claro, también entonces la sí, vida de Fausto. Fausto, estamos acá recordando, conmemorando también, digamos que este año 2025, 25 años de esos hechos trágicos que lutaron muchísimo nuestra historia, pero que también demostraron ese tesón, esa capacidad de resiliencia, de poder levantarnos ante las adversidades. Para empezar a hablar de todos esos temas, Fausto, yo quiero preguntarle, ¿usted cómo se enteró de quién le contó o por medios nacionales de esos hechos trágicos que vivió Granada? Yo estaba enterado mucho antes de todo lo que había pasado en Granada, de las agresiones que habían tenido, de las personas que habían secuestrado y que habían asesinado también muchos. Y entonces me fui enterando de muchas cosas que ocurrieron, especialmente con los amigos del Hueco y con los comerciantes que conocía, que los frecuentaba lógicamente, que estamos en Medellín, y ellos nos contaban las cosas que se estaban pasando, las gentes que habían dañado, y de todas maneras teníamos ese sentimiento
de solidaridad con ellos. Por eso cuando me dijeron, Fausto, vamos a hacer una granadatón, inmediatamente dijimos que sí. Creo que hubo muchos otros amigos también que asistieron y que reconocieron ese valor que tenía para nosotros un pueblo que estaba siendo agredido desde hacía tanto rato. Entonces participamos en la granadatón y eso fue el principio. Ese fue el principio. Yo recuerdo, y también de lo que hemos consultado, hablaba con Rubén Zuluaga y nos decían, desde que se empezó a dar toda esa situación desafortunada para nuestro municipio, se empezó también a planear ahí mismo cómo íbamos a hacer la reconstrucción, tanto física como psicológica, como emocional, de toda la población. Y una de las primeras respuestas fue esa granadatón, ese 16 de diciembre, y usted estuvo presente ahí. Y estuvimos con esa responsabilidad que debemos tener los colombianos y muy particularmente los antioqueños. A nosotros nos han dado muy duro, a nosotros nos han perseguido mucho, pero no hay que dejar de reconocer que Antioquia ha hecho el mayor aporte en Colombia para la construcción de este país, en todos los campos. Porque nosotros no vinimos a este mundo sino a servir. Y podríamos decir otra cosa más. Vinimos a servir controlando al peor enemigo que tenemos. El peor enemigo que tenemos es el ego. Ese que se construye a partir de la mentira y la falacia de lo que tiene que ver con la vanidad, con toda esa presunción que podemos hacer porque conseguimos un logro pequeño en la vida. Y ver cómo a través de los sentidos nos engañamos. Entonces es eso lo que hay que transformar. Granada por eso para mí es un ejemplo de vida. Y ustedes han tenido ese ejemplo de sus padres. Nosotros hemos tenido ese ejemplo de los padres, de ser honestos, de hacer el bien, de madrugar, de trabajar, de construir, de innovar. Entonces, ese es el valor que estamos ponderando. Por eso vamos a Granada, porque Granada tiene ese ejemplo de vida de los padres, de los ancestros, tiene esa tradición y nosotros tenemos que estar firmes para defender los valores que tenemos, lo que han construido nuestros ancestros y hacer respetar lo que verdaderamente tiene valor, que es la familia unida, la educación verdadera de los hijos, porque la educación de ahora no tiene esas características. Y eso es lo que tenemos que reconstruir, muchachos. Eso es lo que ustedes desde el periodismo están haciendo todo lo posible porque se retome la dignidad de este país, la honorabilidad, la verdad, cueste lo que cueste. Fausto, qué bonito poder escucharlo, hacer todas estas reflexiones, esta descripción que nos hace y donde también pondera muchísimo lo que es el granadino. Fausto, esencia. ¿Por qué amamos a Granada? Claro. Porque tiene valores. Así es. Fausto, ese 16 de diciembre del año 2000, yo vi un video que me conmovió muchísimo, vi la granadatón y dentro de la granadatón, dentro de uno de los puntos, estaba usted y usted cantó el himno a la alegría y todos los que estaban en el Coliseo, con pañuelos blancos, lo ondearon. Fue un momento muy bonito, no estuve presente en él, pero lo vi en ese video. Quiero hablar de ese momento en el que la solidaridad, la unión, el buscar levantar un pueblo, ¿qué sentimientos y qué recuerdos le quedan de ese bello momento, ese 16 de diciembre del año 2000 de la granadatón? Cuando uno llega a un momento como este, uno debe dar de lo que ha recibido, porque uno no puede dar de lo que no tiene. Y yo encontré siempre en esa sinfonía de Beethoven, que era ese renacer de la esperanza, lo que soñaba, que era esa búsqueda de la verdad, de la verdadera libertad,
porque es que la libertad no nos la da a nosotros, igual que la paz, no nos la da a nosotros ningún gobernante, ninguno, en absoluto. La paz la dan verdaderamente las posibilidades del desarrollo del individuo para que pueda tomar conciencia de cuál es su papel en una sociedad y pueda entonces comenzar a ser feliz, que es la única manera de ser feliz, sirviendo. No hay otra posibilidad de ser feliz. Usted puede tener todo el oro del planeta, puede cubrir su casa con 3 metros de oro, de diamantes y de lo que quiera, pero si su miseria es interior, usted jamás va a ser feliz. Pero usted puede ser feliz dando. Es la única manera Renacer de ser feliz. de la esperanza, usted así denomina ese evento. Entonces, el himno de la alegría, que viene de un poema de Federico Schiller, no sé cómo se pronuncia en alemán, lo estoy diciendo en español. Federico Schiller inspira a Beethoven para que realice un sueño. Beethoven lee a Schiller y se inspira para hacer lo que siempre había soñado, hacer una canción que manifestara la verdad, que ponderara la libertad, que ponderara la unidad, que ponderara el amor, que ponderara lo que verdaderamente tenía esa esencia del que nos creó para poder vivir con Él en armonía. Y pensé que era la mejor canción para cantar en ese momento. Además, desde ese momento comencé a hacerlo siempre, y ese es un hito que marca en mi vida esa canción, porque me inspiró para hacer, a partir de las teletones que hice y esa Granatón, dije, esta es la canción que yo quiero utilizar, la que más valor tiene para mí, para despertar ese tema de la esperanza, ese tema de la unidad, ese tema del respeto, ese tema de la libertad y de la paz que nosotros estamos buscando. Fausto, a raíz de ese, digamos que nosotros estamos hablando y lo ha registrado los medios locales, el acompañamiento de Fausto, el acompañamiento suyo fue muy importante para renacer esa esperanza, para volver a levantar un pueblo. Y usted estuvo ese 16, acá fue en la ciudad de Medellín, la Granatón, que fue significativo, fue un símbolo de resiliencia del pueblo granadino y de resistencia, pero también estuvo en Granada ese mismo 2000, ese 22 de diciembre, y me contaban que llegó a celebrar la Navidad en el año más difícil de nuestra historia. ¿Cómo fue ese 22 de diciembre del 2000, Fausto, en el parque principal? Me pasó algo tan particular, cuando uno prepara tanto las cosas. No sé por qué en algunos momentos, esa es la ley de Murphy, eso por ahí sale. Yo esperaba que me pudiera acompañar el grupo que me iba a acompañar, pero tuvieron un incidente y estaban en otro municipio, no alcanzaban a llegar para la hora en que Granada debía recibir este evento. Fue algo que me dejó a mí muy triste, ya pues como profesional me dejó muy triste, pero tuve el recurso, llamé a mi sobrino, estaba en ese momento, y le pedí que pusiera las pistas para poder para poder cumplir con lo que tenía que cumplir. Porque yo tenía ese sentimiento con Granada y quería estar ahí. De hecho, acepté lo del compromiso con Granada porque precisamente quería estar en ese momento allá. Pero me pasó eso, no pude llevar el grupo, pero también afortunadamente tuvimos ese recurso y pudimos hacerlo. La Navidad, sabemos todo lo que encierra, lo que significa esa época, pero esa Navidad para Granada fue la más triste. ¿Cómo levantar el ánimo de un pueblo que estaba derrotado moralmente por lo que había vivido? Mira, la música es sanadora. Si yo en ese momento hubiera puesto canciones de despecho, habría sido lo peor que hubiera podido tener. Si en ese momento hubiera relatado historias negativas, uno no puede levantar el ánimo de lo que verdaderamente somos, que es el espíritu, el alma,
por encima de la mente llena de programaciones absurdas. No la puede levantar sino con lo que es real. Yo canté villancico, canté las canciones que eran de éxito y seleccioné los temas que verdaderamente podían animar, no los temas que pudieran contar historias tristes ni nada como eso. Eso fue lo que elegimos cantar ese día. A mí Rubiela me contaba, conversé con ella antes de esa entrevista y me decía, fue una invocación a la esperanza, ese 22 de diciembre del 2000. Sí, es que es eso. ¿Por qué estuve en Granada? Porque conozco el valor que tiene Granada. ¿Por qué estoy con la gente del Oriente? Porque sé el valor que ha tenido en mi país, en Antioquia, la gente del Oriente. Fausto, y como lo dice su canción, canta más bien que llorar. Esa fue la canción que canté después cuando se fue a ver ya lo que había la reconstrucción, que también me dijeron que no fuera a ir porque había guerrilla, porque los problemas, porque no sé qué. Fausto, ese 22 de diciembre también fue muy importante para Granada porque llegó el presbítero Oscar Orlando Jiménez, Sí. que también hizo un aporte significativo para esta historia. ¿Cómo? Un hombre grande, un hombre que Sí, realmente claro. estaba cumpliendo una labor pastoral. ¿Usted inmensa. conversó muchas veces con él también? Sí, señor. ¿Qué recuerdos tiene usted del padre Oscar Orlando? Un respeto inmenso por él porque los hechos son los que hablan de las personas y sus hechos siempre han sido algo ponderable verdaderamente como un valor de la iglesia. Fausto, usted también cuando cantaba, no sé si era una parte de una canción, usted la compuso y queremos volverla a escuchar. Canta más bien que llorar. También sí, pero también decía lo siguiente, se lo voy a leer. Ay mi Granada, luciérnaga de Colombia, serás como el ave fénix. Era un estribillo que usted mencionaba mucho también. Sí, esa no es... La no pregunta fue- es, ¿era por una canción? Usted Una improvisación. Una improvisación, le salió, pero Mira. la cantó en varios momentos. A veces nos surgen cosas espontáneamente. A mí mi señora, siempre que comienzo a hacer eso, me dice, voy a traer el celular para grabar, o sea, pero uno hace esas cosas espontáneamente. A veces me pasa en el escenario. Yo he comenzado a componer canciones en el escenario, algunas veces. Esa fue una oportunidad. Y nos la podría volver a cantar en su voz. Con recordar. seguridad que no lo voy a hacer con la misma melodía, pero sí con la misma letra. Permíteme, yo la hago porque sí Ay, mi me Granada. gusta mucho recordarla. Ay, mi Granada, ay, mi Granada, luciérnaga de Colombia, como el ave fénix, que engrandece el alma. Ay, mi Granada, luciérnaga de Colombia, como el ave fénix que engrandece el alma. Fausto, usted siempre creyó que Granada se iba a levantar. Por eso fui, porque tengo la certeza de que siempre en el ahora eterno se puede reivindicar cualquier hecho que haya sucedido en el pasado. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de entender que los equivocados también pueden tener un espacio. Los que han estado metidos en el narcotráfico, los que hemos estado metidos en cualquier cosa sucia que se haya hecho en este país, podemos hacer una reflexión. Y es a eso lo que hay que invitar. No es a escondernos detrás de pactos o de leyes o de encuentros con países y con mentirosos para maquillar una situación y poder que sobrevivan y poder que se puedan gastar lo que no les pertenece. Fausto, ¿su familia lo apoyaba cada vez que usted decía, me voy nuevamente para Granada? Yo he sido un rebelde en ese sentido. Seguramente que si yo le hubiera preguntado a mi madre, mamá, me voy para Granada, no. Yo le pedía la bendición y me iba, pero no le decía qué iba a hacer. Porque además no tiene ningún sentido que yo preocupe a mi madre con esas cosas. El hombre
que verdaderamente ese hombre tiene que tomar determinaciones. Esa es la característica del hombre. Y una de las características las que tiene que determinarse es el respetar a la mujer, porque esa es su ayuda idónea. Fausto, todas esas visitas a Granada, ¿en qué cree usted que le sirvieron para su carrera artística? Me sirve porque para mí es poder hablar del valor de la gente que ocupa este pueblo. No solo de la resiliencia, sino del carácter, de la dignidad y la honorabilidad para negarse a formar parte de algo que nosotros debemos deplorar siempre. Nosotros no nos podemos vender y no podemos vender nuestra dignidad. Y eso es lo que Granada hizo. Por eso la atacaron, porque no pudieron debilitarla, no la pudieron vencer. Fausto, usted fue declarado hijo adoptivo predilecto de Granada. Ese es un honor muy grande. Eso le quería preguntar, ¿qué Ese significó que las es un autoridades honor locales? para mí y para cualquier ser humano que le digan de un pueblo como ustedes, le digan nosotros queremos que usted pertenezca a este grupo que nosotros hemos conformado como pueblo de gentes de bien. Para mí eso siempre será un honor. Ahora que estamos hablando también con un granadino. Sí, Fausto. señor. A mucho honor. Hágame el favor. Fausto, usted estuvo en el 2003 en un hecho también significativo y quiero que lo recordemos, que fue la inauguración de la reconstrucción física de nuestro municipio en un tiempo récord, un municipio que aportó recursos con esa Granadathon, aportó el gobierno nacional, departamental, local y se reconstruyó. Ese 2003 fue un hecho muy significativo y usted hablaba de esa canción, Canta más bien que llorar. Ese fue como la canción, digamos, que le dio también más sentimiento y más importancia, por decirlo así, también a este evento tan grande dentro de nuestra historia. Tú lo muestras de una manera que me hace dar pena. Ya me voy a poner colorado, hermano, porque la verdad es que esa es una canción que yo hice en una circunstancia en la que aprendí el valor de saber que nosotros podemos transformarnos. Cuando mi abuelo materno murió, yo estaba fuera de Medellín. Era la primera vez, yo tenía 14 años. Era la primera vez en mi vida que yo estaba lejos de mi familia, o sea, no fui a las vacaciones con mi familia, y mi abuelo era lo que yo más amaba en la familia. Y resulta que me avisan el 28 de diciembre, imagínate esto, me avisan el 28 de diciembre en un cable, en un telegrama, que es el Día de los Inocentes. Entonces yo pensé que me avisaban que mi abuelo había muerto el 28 de diciembre a esa hora. Yo dije, me están mamando gallo. Llamé a mi papá, pero en esa época las llamadas, como decía Montecristo, las llamadas iban primero a Nueva York, después a Nueva Zelanda, después llegaban a Europa, luego llegaban a Argentina y después llegaban a Bogotá y venían a Medellín. Pues por decirlo en broma, Sí. ¿no? Y se demoró como 8 o 10 horas la llamada. Pero pude hablar con mi papá. Mi papá ya me dijo, mijo, usted sabe que yo no juego con esas cosas. Yo le firmé el telegrama. Su abuelo falleció anoche. Y le quiero decir que su abuelo lo llamó desde que comenzó su proceso de desencarnar. Esa agonía, su abuelo gritaba. Y al único que llamaba, el único nombre que dijo, fue el suyo. Pero 10 años después de esa tristeza, de esa nostalgia, esa melancolía, después de ver que era imposible que yo volviera a tener la posibilidad de estar con el abuelo, de abrazarlo, de cuidarlo, me encontré con un poema en el que se me encendió la luz, porque uno no se ha aprendido. Se me encendió esa lucecita que me decía que yo podía transformar todo simplemente con cambiar mi actitud.
Y fue en ese momento cuando yo escribí esta canción. Por eso es bueno leer, ¿no? Los libros son excelentes amigos. La poesía, la literatura. No leer basura, pero sí leer lo que verdaderamente es clásico, tiene valor, apoya lo eterno, apoya el desarrollo, apoya el respeto por los otros. Y entonces compuse esa canción, y aunque no menciona al abuelo, fue hecha para él. Y yo creo que ustedes estaban viviendo un momento muy igual, muy parecido. Nos regala una partecita de la canción. Claro que sí. Además me pasó que la canté mientras que sonaban los disparos de la guerrilla contra el helicóptero del presidente, del señor presidente, que fue Álvaro Uribe. Caminando por el mundo, con mi sed de soñador, aprendí que sin ser libre no se puede dar amor. Y buscando tras el muro que cobija nuestra piel, más allá de las estrellas, esta canción encontré. Canta, de alegría canta, busca la felicidad. Cuando lleguen las tristezas, canta más bien que llorar. Canta, de alegría canta, busca la felicidad. Cuando lleguen las tristezas, canta más bien que llorar. Si las lágrimas te acosan, arrójalas a la mar, que es una lágrima inmensa, llanto de Dios por amar. Y si la guerra encadenara tus deseos del amor, busca la paz de sus labios, que agiganten tu valor. Y luego canta, granadino canta, busca la felicidad. Cuando lleguen las tristezas, canta más bien que llorar. Canta, granadino canta, busca la felicidad. Cuando lleguen las tristezas, canta más bien que llorar. Si te encuentras con un niño y te pregunta por Dios, dile que Dios es vida, es libertad, es paz, es amor. Dile que Dios es la vida, es libertad y es amor. Canta, de alegría canta, busca la felicidad. Cuando llegue la tristeza, canta más bien que llorar. Fausto, muchas gracias. La música es también una herramienta de sanación, de memoria. Y nosotros en Granada, a través suyo y a través de más artistas, la evidenciamos. Y ese aporte que usted hizo, hay que decirlo, con compromiso, con civismo, con hermandad, lo hizo por eso, por convicción, porque usted lo invitaron y fue. No fue por dinero, fue por compromiso, fue por hermandad. Pero es que solo yo no puedo hacerlo. Ustedes son los que lo hicieron. Ustedes fueron los que mostraron ese carácter y esa fuerza de Dios en ustedes que hizo que no se dejaran vencer por el miedo y que reconstruyeran a pesar de todo lo que habían hecho los equivocados. Eso es lo que tiene el valor. El valor lo tienen ustedes, granadinos. El valor, nosotros solamente hicimos lo poco que podíamos hacer. Pero el valor verdadero, lo que se debe ponderar verdaderamente,
es lo que ustedes tuvieron de resiliencia, lo que ustedes tuvieron de amor por lo que son sus tradiciones, lo que ustedes respetaron de lo que sus ancestros les enseñaron. Ese es el verdadero valor. Nosotros no somos nada. Solo hicimos lo que pensábamos que podíamos pequeñito que aportar. Y muchas gracias por todo el amor que he recibido de ustedes. Fausto, ¿habrá la posibilidad de volverlo a ver en Granada, si lo invitamos? De visitar otra vez nuestro pueblo. Ya eso depende de la alcaldía, de la gente de allí, porque lo que sí quiero hacer es ir con mi grupo, cerciorarme de que primero llegue el grupo y después llegue yo, que no haya incidentes y que no haya accidentes que nos impidan hacerlo. Pero pues el deseo es permanente, el deseo es permanente. Y el deseo es ser permanente porque el amor no se puede fingir, hermano. Cuando uno finge el amor, se está engañando a sí mismo. Por eso los engaños que se hacen, que llegan a matrimonios y llegan a disoluciones y llegan a engaños y llegan a todo eso, es lo que debemos aspirar a cambiar en la educación que les demos a nuestros hijos. Y ese amor es el que me une con ustedes. Es el amor de Dios el que nos une. Es el amor de Dios el que verdaderamente nos da la fuerza para transformar esto y para decir con todo el carácter y con todas las ganas y con toda el alma, ustedes, los equivocados, no nos van a vender ni nos van a vencer jamás. Jamás nos van a vencer. Nosotros no podemos ser cobardes, colombianos. Tenemos que votar por la tradición que nos enseñaron nuestros abuelos. Tenemos que preferir hacer el bien. Necesitamos gente como ustedes, que verdaderamente construyamos un país de verdad. Los niños están siendo engañados y están siendo llevados al monte a ilustrarlos con un fusil en la mano para que se equivoquen. Y ese no es el camino. Fausto, muchísimas gracias por estar en Granada a través de las pantallas de Voz Televisión. Seguiremos caminando, recorriendo, redescubriendo esa bella historia que tiene nuestro municipio y todos los que han sido partícipes de ella, como fue hace 25 años y que hoy queríamos recordar todo ese acompañamiento de corazón. Muchas gracias como granadino, Fausto, a otro granadino porque lo ha dicho de corazón. No se te olvide. Y es hijo adoptivo. No se te olvide, hermano. Claro. Y qué bueno que esté acá y que en otros momentos sigamos conversando. Ha sido muy, muy ameno este rato y gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Yo no recordaba ese honor tan grande que ustedes me otorgaron. Muchas gracias. Me honra pertenecer a un pueblo que me reconoce como hermano, un pueblo como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias a todos los televidentes. Muchas gracias a nuestro camarógrafo Claro. de cabecera, a nuestro amigo, compañero Alex, que acompaña también, Alexander Alex. y Alexander, vea, estamos entre Alexander. Muchas gracias a todos y seguimos a través de nuestro canal y a través de todo este anecdotario granadino.